Hola, feliz y bendecida tarde. ¿Cómo están? Ahí desde donde te encuentres. Bienvenido a este espacio, Despierta con Luz. Así que muchísimas gracias a todas las personas que en este momento se están conectando. Te damos la bienvenida a este espacio. Hoy con una invitada muy, muy especial. Eh, Hoy nos acompaña Saray Román. Así que bueno, ahorita vamos a permitir que Saray se presente. Como les digo, es una invitada muy, muy especial. Ahorita les voy a contar por qué. Sara hizo parte cuando empecé todo mi proceso de autoconocimiento, cuando empecé este camino de la transformación, pues participé en uno de sus talleres y la verdad fue una experiencia muy bonita para empezar ese camino del amor propio. Así que estoy muy feliz de que ella hoy esté compartiendo este espacio con nosotros. Así que bienvenido, te damos la bienvenida ahí donde estás conectándote. Desde Colombia, desde acá desde España, bienvenido a este espacio Despierta con Luz. Así que vamos a dar una espera, voy a darle paso a Saray para que nos salude y mientras muchas personas se van conectando. Saray, gracias por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a todos, a todas las almas que te siguen y que comparten esta información. Gracias por esa introducción. Muy contenta siempre en los espacios donde nos permitimos sembrar a través del compartir nuestra experiencia y también compartir toda la información que de una u otra forma ha hecho un significado y una transformación profunda tanto a nivel personal también como a nivel colectivo. Muchas gracias por permitirnos sembrar la semilla del conocimiento porque seguramente eso va a traer sabiduría, no solamente para nosotros y las personas que nos escuchan, sino para toda la humanidad. Muchas gracias, hermosa. No, muchísimas gracias a ti y así es. Este espacio Despierta con Luz, pues es un espacio para eso, para que nosotros crezcamos, como dice Saray, y nos autoconozcamos y crezcamos sobre todo en conciencia. Y bueno, quiero presentar a Saray. Bueno, esperemos que muchas personas se estén conectando. Le damos la bienvenida a todas las personas que en este momento se están conectando. Muchísimas gracias. Cuéntenos desde dónde se están conectando, desde dónde nos están viendo. Y voy a presentar a Saray. Saray es coach en sexualidad somática. Ahorita ella nos va a explicar muchos temas con relación a la sexualidad. Saray es licenciada, es administradora de empresa, licenciada en lenguas modernas, psicóloga social, instructora de yoga. Saray, chamanismo, ¿sabes? Chamanismo, reiki, artes marciales. Bueno, una mujer con muchísimo conocimiento. Muy, qué chévere, qué rico todo lo que estoy leyendo aquí. Coach en terapia tántrica, también nos va a contar qué es el tantra. Así que fundadora del proyecto de educación en sexualidad consciente en Latinoamérica. Bueno, me encanta todo lo que estoy leyendo, Sara. Bueno, cuéntanos tú. Prefiero que nos cuentes tú, Sara, y todo esto que estoy leyendo y sé que va a ser muy enriquecedor para todas las personas que en este momento nos están viendo. Muchas gracias, hermosa. Pues sí, desde muy niña he sido muy inquieta, me gusta estudiar, aún estudio, me gusta también practicar. Muchas de esas disciplinas que tú has nombrado hacen parte de prácticas, ¿no? Desde pequeña bailé ballet, siempre la parte corporal me ha gustado el autocultivo, indagar en las cuestiones profundas del ser humano. Antes siempre lo he hecho y poco a poco he ido conociendo también personas, caminos, escuelas, experiencias, el cual me ha llevado hasta donde llego ahorita. Tengo mi formación profesional porque siempre me ha gustado estudiar varias cosas y paralelamente con la administración de empresas, las lenguas modernas, hice una especialización de psicología social, educación experiencial. Siempre estuvo la parte de la danza, el baile, el yoga. Después me certifiqué como instructora de yoga, en varios tipos de yoga, aplicándola a varias cosas, trabajando en diferentes contextos, pero realmente yo no sabía que esta parte paralela del yoga, de la meditación, del chamanismo, yo lo hacía solamente para mí, eso yo no lo compartía.
hasta que llegó el momento de compartir el yoga, me introduje muy profundo en ese camino, integré como las otras disciplinas. También me gustaba mucho el masaje, entonces desde los 15 años estudio masajes, hago masajes y lo hacía pues a nivel personal. Ya cuando empecé a entrar a la universidad lo hacía también como un recurso pues para suplir pues, los pagos en mis estudios. Después ingresé al mundo del masaje tailandés y paralelamente hacía todo esto, ¿sí? Toda esta situación y me gustaba, me encantaba, pues soy apasionada de eso. Cuando yo tuve 22 años, tuve una experiencia muy, muy desafiante en mi vida que no entendía por qué me pasaba. Fue un abuso sexual grupal. Entonces, cinco chicos, conocí a uno de ellos, se enojó porque no le di un beso una vez, se hizo amigo mío, ganó mi confianza. Y bueno, en esas situaciones de la vida, viví esa experiencia, me iba a suicidar en ese momento, yo me iba a tirar, fue algo muy, muy violento, muy, muy violento. Y ahí fue una de las veces donde yo me di cuenta de que yo no era, de que yo era algo más que ese cuerpo. Yo me salí del cuerpo, tuve una experiencia bastante impactante en todos los niveles. Y cuando empecé este camino de la parte espiritual, eso fue lo que me sostuvo, ¿no? Poder sostenerse en un ambiente de esos. Yo nunca se lo dije a nadie, traté de hacerlo a nivel legal, pero pues yo era amiga de uno de ellos y eso me ponía pues en tela de juicio, no quise hacer nada. Empecé a sanar sin saber que tenía una gran herida, porque esas heridas no son como tan visibles, pero sí afecté mucho las relaciones a nivel personal. Yo ahí empecé a tener mis compañeros de vida, tuve 5 compañeros, pasaron 20 años cuando conocí el Tantra. Entonces allí empecé a ser consciente cómo el camino de la sexualidad consciente, y valga la redundancia, me transformó, me sacó de la posición de víctima y empecé a tener como a tener claridad de todas estas situaciones que yo había estudiado, como ponerlas en un proyecto para poder difundir y compartir en español pues esta situación. Entonces, todavía ahorita ya tengo 50 años, ha sido un proceso bastante lindo, bastante enriquecedor y también el conectarme con esa parte de unir sexualidad con espiritualidad, que yo siempre he estado en el camino espiritual, en el yoga, en el reiki, en la psicoterapia pránica y en muchas otras prácticas chamánicas también. Siempre fui muy de esa línea, pero no estaba consciente de que también la parte sexual estaba muy ligada o es una sola cosa. Entonces ahí fue como ese despertar. Aún yo creo que uno está en un despertar constante y como en un crecimiento constante hasta que ya pues nada, mi espíritu, mi ser cuántico, mi supraconciencia vaya pues a otros niveles, pero sí, ese ha sido como mi camino ahí en resumidas cuentas. Sí, Saray, yo conocí a Saray cuando también empecé mi camino del autoconocimiento, de la autotransformación a través de unos talleres de sexualidad, porque sabía que digámoslo, mis guías y todo mi autoconocimiento me estaba guiando a que lo primero que debía amar era mi cuerpo, aceptar mi cuerpo y todos esos tabús que las mujeres sobre todo tenemos alrededor de la sexualidad. O sea, realmente lo primero admiré su historia y por eso también quería traerla, porque realmente a veces muchas personas se preguntan sobre su propósito de vida y eso se vuelve como un no sé, como cómo lo encuentro, y es permitirse que la vida nos vaya guiando, porque mira, como tú desde niña empezaste a sentirte motivada por cosas, por masajes, por ballet, por todo lo que tenía que ver de una u otra manera con el cuerpo y luego pasas una experiencia tan fuerte y tan dolorosa eh, a todos los niveles,
porque todo. eran muchos, el sentirte no solo abusada físicamente, sino el no poder hacer, el no poder hacer nada, porque está esa parte del machismo, todo este nivel de inconsciencia que hay alrededor de la mujer, de hacernos sentir culpables por ser sensuales, o Lo por que no sea. serlo, y todo esto, o sea, eran muchísimos matices, y como tú, de la conexión contigo, con tu espiritualidad, lo que hoy es transformaste una situación tan dolorosa a empezar a ayudar a las mujeres, y la sexualidad se convirtió en tu sanación, de una manera Sí. de ayudar a las personas también a sanar, que ahorita nos va a hablar Saray de la sexualidad como ese camino a la sanación, y ahora tú poder tomar esa enseñanza y de la sexualidad estar ayudando a tantas personas en el mundo. Entonces te honramos de verdad por eso, honramos tu camino, honramos tu historia, y que sigas ayudando a muchísimas mujeres que han pasado por estas situaciones tan difíciles, y que a muchas les cuesta muchísimo salir, porque entendemos que no es, No. no es una situación, son almas muy fuertes elegir estas experiencias, que de una otra manera nos llevan a una transformación mucho más profunda. Así que cuéntanos, Aray, cómo desde la sexualidad también puede ser un camino para la sanación. Pues mira, normalmente todos los seres humanos tenemos heridas sexuales, ¿vale? Precisamente porque no tenemos educación sexual o porque en el momento en que la parte espiritual se separó del cuerpo, el momento en que a nivel del desarrollo del conocimiento humano, nos remontamos a Descartes, pienso, luego existo, fue como si se le diera esa preponderancia a nuestra mente y se definiera que el espíritu pues estaba totalmente aparte. Eso a nivel filosófico y a nivel de la construcción del conocimiento, a nivel del desarrollo del ser humano, tiene unas implicaciones bastante profundas, porque no son cosas que te lo expliquen, sino que son cosas que vienen ya impresas, impregnadas en la información que tienes incluso de ADN y más en lo que empiezas a vivir. Entonces, esta separación de nuestra sexualidad como algo pecaminoso, como algo que no se habla, como que si usted es niño, usted no entiende eso o no siente nada, y si usted es ya mayor, de 60, 70 años, también no necesita toque, no necesita abrazo. Cuando hipersexualizamos las relaciones físicas o las relaciones íntimas, ¿ves? Viene ya la pornografía. Entonces, por un lado, hay una gran ignorancia respecto a todo el desarrollo, no solamente en la sexualidad, que es una sombrilla amplia, porque la sexualidad incluye la política, la economía, la ecología, las relaciones contigo mismo, la educación, es una sombrilla amplia, pero hablemos del placer y el sexo como tal, ¿sí? De esta parte que tiene que ver con lo tangible. Y pues si tenemos problema con esto, pues ya con los conceptos del placer, de las emociones, de lo que eso implica en la forma en que yo me comunico conmigo, con el otro, con mi autoconfianza, con mi amor propio, con mi autoimagen, pues esas cosas que son mucho más sutiles también no van a tener un espacio de comprensión, de comunicación, y si no hay un espacio donde tú puedas decir A y el otro diga A, pero pues entonces no vamos a poder construir conocimiento ni vamos a poder crecer en ese aspecto. Entonces realmente todos los seres humanos, no importa si hayas pasado por un abuso o no, así nunca hayas vivido eso, vas a tener una herida sexual. Y cómo estas heridas se van impregnando, cómo sé si tengo una herida sexual, que es súper interesante esto, cuando tú tienes pena, miedo, vergüenza, cuando tu diálogo interno es siempre el mismo, es que yo soy una tonta o yo soy una celosa o porque soy así no me quiere, cuando tenemos esos patrones repetitivos respecto, una de las cosas que más como que nos ayuda a identificar al placer y al cuerpo y al relacionamiento con nuestro placer, con nuestro cuerpo,
con nuestra genitalidad, por ejemplo, y en la forma en que nos relacionamos con los otros, si es de una forma conflictiva o si es de una forma desde el desmerecimiento, desde la traición, todo el mundo me traiciona, nadie me quiere, o sea, cuando hay esa cantidad de aspectos, tenemos heridas sexuales. Cuando por ejemplo, tenemos menstruaciones dolorosas que a veces no creemos que eso pueda influir. Cuando tenemos incluso a nivel médico cosas en la piel, casi todas las señales en salud, incluso diabetes, incluso cuando hay una compulsión a la comida, bueno, hay una cantidad de situaciones que si tú indagas un poco más profundo, seguramente tienen alguna relación con la parte de tu conocimiento o de tu educación sexual. Entonces, cuando nosotros, primero, hay muchas personas que se sanan hablando profundamente porque, como te digo, la pena, mira, la pena y la vergüenza se fortalecen con el silencio y el tabú. Entonces hay cosas en tu familia que durante muchos años no pasaron, pero nunca se hablan. O nunca en la mesa tú le puedes decir a tu mamá o a tu papá, bueno, mamá, ¿cómo es una masturbación o cómo te masturbas? ¡Ay! ¿Cómo así? Pero es que eso no, o sea, pero tú vas a una película American Pie y eso por todo lado habla y la familia guaguaguá y se ríen y todo, pero vamos a hablar en serio sobre la masturbación, no se puede. O si hay una escena sexual, o todos se quedan callados, o el hijo mira para otro lado, la mamá mira para otro. Sí. Por ejemplo, tengo un chico de preadolescente, 13 años, y yo trato de hablar con él de estos temas como, ven, es normal, pero ya él en él mismo, no, mamá, o sea, y mira que no lo he educado con tabú, no, pero ¿por qué inconscientemente en el humano está? Porque no ha sido un niño que yo lo haya educado con tabú. De hecho, siempre he sido muy abierta, mi mamá siempre en que me vea, en no ser la mamá que me tapo, no, normal, porque trato, pero cuando quiero abordar esos temas es como que, no, mamá, claro, tú no lo hablo con la mamá. Sí, porque es a nivel cultural y educativo, es algo muy profundo, que no es consciente. Si ves, hermoso, incluso si lo haces en la casa, hay que saber poco a poco cómo hacerlo y crear esos espacios y traspasar la pena. Entonces, el hablar, claro, el niño tiene pena y tú también, o sea, y respetas eso, pero la pena es el límite que no deja que esas heridas y esa emoción que está ligada al ser abiertos y normalizar el hablar de ese tipo de cosas, pues hasta ahí hasta ahí llegan las cosas. Entonces eligen a los amigos o a la película porno o a la revista o a las situaciones que viven y así vamos creando toda nuestra inteligencia relacionada con el placer. Entonces, hablar es muy importante, ir poco a poco y darse cuenta que todos tenemos también ignorancia, que no, ni incluso nosotros, yo que estudio, también hay cosas que no sé. Entonces, como abrirse de una forma normal y no esperar que el otro se abra, sino que ábrete tú. Muchas veces vamos a hablar y háblame de ti, entonces muchas veces no, ¿por qué no empiezas hablando de ti? De cómo fue, para que esa otra persona diga, ah, mira, habla así y no le da pena, o mira que nos sentimos incómodos, para que tú comprendas cómo es el mecanismo de la pena. La pena, la vergüenza y el miedo respecto a hablar de nuestras experiencias, nuestras sensaciones o nuestra vida o lo que pensamos, está muy arraigada a nuestro sistema emocional y a nuestro sistema de creencias. Entonces, muchas veces una persona que ha vivido una experiencia fuerte, por ejemplo, mía de abuso, yo duré 20 años sin contárselo a nadie, porque me sentía mucha vergüenza y yo me sentía que no valía lo suficiente por haber vivido una experiencia de esas. Y así te puedo contar historias. Tenemos, por ejemplo, el sábado tenemos un círculo de unas chicas que ya hemos hecho un trabajo y todas son casi 30 chicas y todas 30 han tenido situación de abuso. Y muchos de esos abusos suceden en la casa, en esos espacios donde no se habla y donde no es permitido.
Y muchas veces cuando lo comentan no se cree porque creemos que cuando somos niños no hay ese tipo de sensaciones de placer en el cuerpo y nosotros desde que somos feto, cuando ya iniciamos a chuparnos el dedo, eso es un acto de placer. Es el primer acto de autoamor y de autogestión, de equilibrio que los seres humanos tenemos, independientemente si tienen pene o vagina o los dos o lo que sea. Entonces, el hablar y estos espacios por eso son tan importantes, hacen que esa pena, cuando sentimos que sanamos, cuando tú puedes hablar de una forma natural o aceptar la incomodidad, la pena, el miedo, la vergüenza como un proceso para tú llegar a algo que no se sabe qué, pero es algo que te va a hacer sentir tranquilo, seguro y vas a sentir que tu cuerpo no está mal, que todo lo que tú hayas vivido, sentido, hace parte de un proceso y que tú ahora, a partir de eso, vas a tener la conciencia de elegir qué quieres, elegir tus límites, autoexplorarte sin pena porque tu cuerpo es tuyo, eres soberano y todo lo que pasa en él, tú puedes ser responsable o por lo menos puedes de alguna forma conocerlo conscientemente y así poder decidir qué información dejas, qué información de aprendizaje sueltas y cómo construir día a día esa relación coherente, sana, amorosa, con todos tus aspectos, con tu oscuridad y tu luz, con las experiencias que hiciste conscientemente y con las que no. Pero poco a poco esa conciencia se va a ir desarrollando en un proceso de autoobservación y de espacios así, personas como tú, que lo podemos hablar sin ser juzgados, porque hay mucha preocupación en nosotros ser juzgados y ser abandonados y no ser aceptados con todas estas situaciones desafiantes, que no son tan desafiantes, son normales, pero por la falta de educación creemos que como que estamos, no encajamos en los conceptos y en los modelos que esta sociedad nos ha vendido y nos vende de una forma a través de los medios de comunicación o a través de la educación que tenemos relacionada solamente con la enfermedad, con el miedo, con cuidado aquí, con eso no se hace, eso no lo hace una persona de bien, ¿sí? Esto es pecado. Y muchas de esas información vienen desde la Edad Media. El no tener relaciones con la menstruación viene de la Edad Media. Lo que cuando nos masturbamos salen pelos en la mano, eso lo escribieron unos doctores en la Edad Media. Y todavía hay personas que creen muchas cosas porque la medicina tampoco Relaciones en ha Semana estudiado, claro, muy Santa, cuando nos decían tener relaciones en Semana Santa era pecado. Tener relaciones claro. sexuales en Semana Santa era pecado. Ajá, Creo que sí, entonces, en relación a la sexualidad, yo creo que nos extenderíamos muchísimo a hablar porque creo que de verdad hay mucho que conocer, Saray, pero digámoslo, yo sé que la mayoría de las mujeres de la comunidad, esta familia está conformada por mujeres y pienso que la mujer ha sido en este aspecto de la sexualidad, hemos cargado con muchas heridas, como tú lo dices, muchas heridas desde niña, empezando de lo que está mal, de lo que no se debe hacer, de lo que sí es permitido para el hombre, pero no es permitido para la mujer. Entonces, desde niña la mujer estaba mal si tenía dos chicos, o si, pero si el chico salía con dos chicos, o sea, a la chica no se le permitía tener novia, al menos era mi época. La chica no, yo no, las mujeres no podíamos tener novio, chico, como dice la gente, pero mi hermano por ser el hombre, él sí podía, entonces siempre desde pues, sí, ahora, luego tú hablas la sociedad, entonces luego la sociedad, si eres sensual, eres atractiva, pero es que, ¿qué es ser sensual? Pero también vemos chicas muy hermosas físicamente, pero que a la vez también sufren esa misma herida sexual, o por ser muy atractiva o por no serlo. Entonces, sí, una de las maneras en que yo llegué a Sarai fue porque parte de ese proceso de autoconocimiento era saber que tenía que aprender a explorarme y que tenía que amar, porque había un profundo rechazo por todas las creencias que yo tenía, como hasta de tocarme, hasta de hablarlo, y así hace parte, es que es lo primero, como nos decía, le contaba hoy a Sarai antes de la entrevista que Arcángel Chamuel nos decía en los directos pasados, que lo primero que teníamos que amar era nuestro yo físico.
Entonces, y saber que todo lo que yo hago con mi cuerpo es santo, porque hoy tú nos vas ahora a compartir de qué la sexualidad es consciente. Claro, Ahí entonces, te bombardeé con varias preguntas. entonces mira, yo inicié en este camino de la sexualidad consciente sin, o sea, sin saberlo. Yo estaba viviendo en Inglaterra, le hice un masaje a un chico de Egipto y él me dijo, tú me haces acordar a una amiga mía brasilera, tienes que conocerla. O sea, la vida me llevó, yo nunca dije, ay, yo sí quiero estudiar tanto y voy a hacer un curso y voy a ir a Brasil. No, yo había estudiado tantra y taoísmo a través de libros, porque eso sí, comedora de libros, y porque tuve amigos que hacían el cultivo de la energía sexual. Uno de ellos fue novio mío, tuve la oportunidad de vivir con él 3 años, él no eyaculaba. O sea, yo viví con un hombre que cultiva su energía sexual, pero eso tampoco lo hacía una persona emocionalmente equilibrada. O sea, había aprendido eso desde chico, pero también tenía su otro lado. O sea, eso no quiere decir que las personas, que esto sea solamente lo que tú necesitas y ya manejas eso, entonces ya eres la mejor persona. No. Es una de las cosas que hay que reconciliarse, pero todo el proceso de volverte un iluminado, porque realmente todo lo que hacemos, lo que haces tú, y lo que hacemos cuando nos cuidamos, cuando somos conscientes, es poder iluminarnos y poder atravesar esta vida de una forma amorosa, consciente, ¿sí me entiende? Y poder, cuando nos vamos de este cuerpo, lo vamos dejando, entonces nos vamos a ir de una forma linda. Y eso es súper importante. Entonces yo entonces este chico me presentó a mi maestra de Tantra por Facebook y yo regresé al año a Colombia y yo o sea, pues desde un año viajando, estudiante, o sea, tenía aquí mis negocios, pero pues de todas maneras estaba en una transición y sin pensarlo, un amigo me escribió, vivía en Porto Alegre, en Brasil, y me dijo, vení, yo me voy a casar, conocí a mi nueva familia, y tu amiga Paula va a tener en 3 semanas unos talleres, ¿por qué no te vienes un mes, mes y medio y haces todo? Y digo, pero ¿cómo así? Se acabo de llegar de Inglaterra. En todo caso, la vida me puso todo, con $100 me fui. O sea, ni siquiera tenía plata. Eso fue una cosa muy interesante porque muchas veces decimos, es que no tengo plata, pero resulta que cuando las cosas son, y así me lancé al vacío, hermosa. O sea, me lancé después de no haber vivido un año aquí, después de dejar, o sea, no sé cómo, pero la vida me llevó y con muchas preguntas porque yo no sabía qué era, no sabía si ella me iba a aceptar así. Bueno, en todo caso fui y yo hice los talleres de mujeres. Ese taller que yo hice contigo y con ese grupo de chicas fue el primer taller, los primeros talleres que yo viví allá. Y empecé a enfrentarme a los miedos a mi cuerpo, a contar sobre todo, pero no era una cosa racional, sino sensorial, ¿no? A empezar a ver cómo todo esto sucedía y después de que hicimos ese círculo de autotoque erótico amoroso y yo ver toda esa situación, eso a mí me llenó de mucho amor, me liberó una cantidad de cosas, entonces dije, no, me sentí diferente, me sentí abundante, cambié todos mis conceptos mentales respecto a lo que era feo en mí, a lo que no me gustaba en mí, cambió, me veía hermosa a todas las mujeres, éramos mujeres de 21 años a 60, todas hermosas y ya no volví a juzgar ni a juzgarme a mí, pero fue una cuestión que se hizo a través de experiencias corporales, experiencias en meditación y de respiración. Era otra metodología, ¿no? Porque no es nada racional, no es una metodología que te digan haga esto, haga lo otro, sino que es algo vivencial. Entonces yo dije, no, esto es, y parte de la sexualidad consciente tiene muchos elementos. El Tantra, que es un camino místico de iluminación, que es mucho más antiguo, hay muchas referencias de que tiene 6.000, 8.000, 10.000, o sea, hay muchas. Es un camino donde también hay varias ramas. Ahí está la rama como el tantra tibetano, donde no maneja la energía sexual, sino que a través de mantras, renunciaciones, se iluminan, ¿vale? Y vivir en un ashram, en un templo, y allá se hace todo el proceso de iluminación. Tantra es un camino de iluminación. Y el significado de la palabra, dentro de muchos, porque también las palabras tienen varios significados,
pero el que más se acopla a ese proceso de iluminación y de cultivo del ser humano son, tan significa expansión y tra significa técnica, son como técnicas o son caminos para la expansión de la conciencia y poder iluminarnos. Pero como todas estas técnicas, así como el yoga, tiene varias ramas. Y el tibetano no tiene nada que ver con el cultivo de la energía sexual, pero hay un camino del tantra donde integra todos los aspectos del ser humano, ¿sí? Porque es una integración, tanto su luz como su sombra, y el cultivo de la energía sexual como uno de los caminos para que tú te puedas iluminar, que ese es el que yo lo he hecho. La sexualidad somática es en la parte occidental que fue creada por Joseph Kramer, donde se pusieron en laboratorio las técnicas tántricas, las taoístas, que también hay tantra taoístas que es la parte de Asia, el tantra viene de la parte de India, y todo lo del chamanismo, toda la cuestión corporal, Joseph Kramer lo puso en laboratorio ayudando a las personas con SIDA, porque ya no se estaban muriendo de SIDA, sino se estaban muriendo de que no les daba miedo sentir placer o incluso con ellos mismos y no sabían cómo. Entonces, todas estas herramientas lo que hacen es que tú empieces a reconocer todo ese mundo interno emocional, mental, energético, corporal y otros en relación con nuestro placer, con nuestra energía vital, que es nuestra energía sexual, y poder comprender y vivenciar cómo la integración de este mundo interno tuyo va transformándote a través de la práctica. Entonces, así es que sucede la sanación. Desde la autoobservación, con una guía o personas que ya hemos vivido el proceso y tú puedas vivirlo, porque realmente nosotros nacemos con toda la información dentro de nosotros, como tú también puedes saber. Todo está dentro. Es como irnos quitando esas estructuras, esas creencias y saber que todo ese mundo espiritual maravilloso y que el ser humano es amor puro, que cuando nos quitamos todas esas situaciones, queda la esencia suprahumana y que la energía sexual también es una energía espiritual, que es parte de nosotros y que podemos abrazarla y también expandirla para fines de iluminación y como expansión de la conciencia. Y que si tú no quieres o no crees en eso, por lo menos para ser mejor persona, por lo menos para tener amor propio y para poder responsabilizarte de ti y de lo que tú decidas con respecto a lo que sea en tu vida. Y más a nivel de la sexualidad y a nivel sexual, de pareja, de ti, aprender a conocer tu placer, que ya eso es un territorio bastante importante por ganar, por decirlo de alguna forma. Y en esa parte, ¿cómo nos puedes orientar a las mujeres que están viendo, nos están viendo en este momento, digamos lo que, porque no tienen una pareja, esta parte de exploración y también esta parte de lo que te comentaba ahora, o sea, cómo empieza también este proceso de amarme a mí misma? Yo pienso que una de las partes es aprender a autoexplorarme y también darme placer. Porque si yo tengo un tabú con respecto a la masturbación, de una u otra manera hay una culpa y hay una creencia de que algo mal está en mí o que algo malo puedo hacer. Y todas estas creencias nos alejan, como dice Saray, de primero del amor hacia nosotros y el encuentro con nuestra verdadera identidad. Y es una herida muy profunda que cargamos muchas mujeres por la misma sociedad y por el mismo machismo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué nos puedes compartir para empezar a soltar, digámoslo, todas estas heridas y todos estos temores y empezar a sentir realmente bellas y que es realmente ser sensual? Que a veces las mujeres piensan que ser sensual es porque tengo un cuerpo maravilloso, o sea, ¿qué es realmente esa parte consciente? Sí, sí, es muy interesante lo que haces porque es que en las sociedades matriarcales no era así. Cuando llegaron las sociedades patriarcales, la mujer empezó pues, a tener un lugar meramente pues, de gestación, ¿no? Se empezó como
a anular una cantidad de terreno que ya nosotras, y es que no había, yo creo que no hay que ganarlo, pues precisamente por gestar el ser humano, sí, dentro de nosotras, ambos tenemos su importancia, pero pues el gestar, el educar, es, pues era valorado de cierta forma. Toda la parte de la sexualidad femenina se dejó como en la oscuridad y después como a principios de siglo, cuando empezó la histeria pues a conocerse, pero esto se conoce desde los egipcios, desde el siglo II, empezaron a ver qué pasaba cuando las mujeres no tenían orgasmo, no tenían placer, pero nunca, porque estaba en contra de la religión, le dijeron que ella podía darse placer. Entonces, había matrones, médicos, y ahí se desarrolló toda esta parte de los consoladores o de los dildos, ¿sí? Porque a nivel fisiológico y emocional, si una mujer no tiene orgasmos, hay un efecto a nivel de su salud, hay un efecto profundo. Y esto era muy normal antes, pero imagínate que a las chicas, en vez de decirles, vea, usted se puede tocar, o sea, tenían que ir donde un médico o una matrona que le hiciera tener orgasmos, o le decían que se casara, o sea, prescribían matrimonios para eso, porque el tocarse y el sentir placer, no, el onanismo, eso se llama cuando, en la parte como de las escrituras, porque era un dios, Onan, que él mismo se daba placer. Todo esto era una cosa que no se concebía porque para la iglesia, si no había un acto sexual que gestara un ser humano, no era bien visto por los dioses o por lo que sea, ¿sí? Por Dios o por ello. Entonces, solamente el acto sexual para engendrar, de resto no se podía, o sea, no estamos negando a nuestro placer. A nosotros desde la sexualidad consciente no nos gusta decir masturbación, sino autotoque erótico amoroso. Ah, bueno, mira. Porque sí, porque la masturbación primero tiene si yo te digo masturbar, ahí mismo tú piensas en genitalidad. Entonces, a esas mujeres es como, porque cuento esta historia, que sepamos de dónde viene esta estructura de creencias, es lo primero. Sí, que no es algo natural, que es algo impuesto por ABC que todavía repetimos. O sea, ¿por qué yo creo que yo no puedo o por qué yo creo que si yo me toco no voy a sentir tan rico? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué he integrado esas creencias en mí? Entonces es importante un poco saber de eso. Segundo, la masturbación entonces tiene mucho que ver con la genitalidad, y nuestro cuerpo incluye la genitalidad. ¿Vale? Está bien. Y la genitalidad es importante porque por allí nosotros, el acto de placer y nacemos a través de la genitalidad. Entonces, pero tampoco que lo único que nosotros podemos valorar del cuerpo es la genitalidad. Y esto en Oriente es muy interesante porque en India hay templos de la vulva y del pene donde la gente va y los honra. ¿Vale? En el taoísmo también es muy importante la genitalidad. En Occidente no. Incluso personas que están en el camino espiritual dicen, pero es que tanta genitalidad, ¿para qué? Pero hermosa, para nosotros poder atravesar algo tenemos que conocerlo profundamente, porque si no siempre nos vamos a quedar allí. Y eso es lo que hacemos. Entonces, en el autotoque erótico amoroso, a las mujeres es muy importante, y les voy a dar este ejercicio, desnudas, frente a un espejo, empiecen a tocarse y a decirse gracias, soy linda, esta piel es linda, esto es lo que tengo, gracias. A tocarse todo el cuerpo, incluyendo, o si no quiere los genitales, pero sí el brazo, el hombro. ¿Usted cuándo le dice a su brazo gracias? ¿Cuándo le dice a sus ojos gracias? ¿Cuándo le dice a su cabello qué lindo? ¿Sí? Y empieces a darte cuenta cuál es ese diálogo interno, y normalmente muchas rompen el llanto porque empiezan a escucharse, estoy fea, estoy gordo, esta estría, esto no sé qué. ¿Quién? O sea, si tú tienes una amiga que todo el tiempo te va a decir eso, ¿tú estarías con ella? O sea, ¿te conectarías con esa amiga que te dice, ves que vos tenés? No, lo mismo sucede con nosotras. Entonces, la desconexión con nuestro cuerpo
es porque tu conciencia, al escuchar todo el tiempo ese diálogo interno, pues obviamente dice, me desconecto de esto porque qué jartera, y qué otra cosa afuera de mí me puede dar eso que yo inconscientemente lo he desconectado, porque es una desconexión inconsciente. Entonces empezamos a buscar afuera, pero no podemos, pero como no nos conocemos, no decimos nada, sino que mudas con todas estas creencias, vamos relacionándonos con los demás, así te gusten otras mujeres, o te gustan hombres y mujeres, o te gusten hombres, o te guste lo que te guste, y no hablamos. Entonces, esa situación de que nunca hablamos, porque nos da pena, porque de niño nos dio pena hablar con la mamá, con el papá, y sí, con todo, y con la familia. Entonces, esa misma actitud la llevamos a nuestras relaciones, íntimas o no íntimas. O hablamos con chistes, o le decimos, sí, o sí, el chiste es bueno y el humor es bueno, pero a veces hay que decirle al pene pene, a la vulva vulva, al clítoris clítoris, porque tú nunca le dices a la nariz la cosita, tú le dices nariz y al niño le dices nariz, ojo, boca, pero en la pelvis nunca le enseñas cómo se dice. ¿Cómo se dice? Sí, entonces ese ejercicio de aceptación, y es muy sencillo, pero es súper transformador en las mujeres porque normalmente nosotras no aceptamos nuestro cuerpo porque estamos tratando de encajar en lo de las revistas. Y miren, las revistas no son la realidad, las películas porno no son la realidad, las películas de los amores donde tú te miras y entonces das 3 pasos y ya te abrazas y ya se casaron, eso no es verdad. O sea, la realidad es la tuya y cada ser humano tiene una realidad única que la podemos compartir, pero hay muchas cosas que son únicas tuyas, eso es lo interesante de la humanidad. Entonces, hablar claro de lo que te gusta debe de ser primero vivido por ti. ¿Tú cómo le vas a decir a otra persona si te gusta que te besen en la nariz, en los ojos, si tú nunca te has tocado? O alguien, o sea, es que nadie te va a amar y esto no es prepotencia, no es autosuficiencia, porque también hay una idea que cuando uno dice, hay un amigo en estos días, psicólogo, me dijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Y qué te mereces? Estamos ahí hablando respecto al placer. Entonces yo le digo, yo no necesito nada, pero sí me merezco, y empecé a decir las cosas que merecía. Entonces, si tú, y entonces él me dijo, no necesitas nada, le dije, sí, es que yo realmente no necesito porque yo me doy todo lo que yo necesito, sí, todo en ese aspecto de placer. Yo me conozco, obviamente compartir con otra persona es rico, pero yo no lo hago desde, pero es que hace 2 meses que estoy en cuarentena y nadie, 4 meses y nadie aquí me mira y no sé qué, es diferente. Y entonces uno empieza así a cualquiera o a llamar a yo no sé quién o a estar diciendo, no, es que esto es muy horrible, es que yo estoy así y empiezan esas creencias otra vez a apoderarnos de nosotros, ¿vale? O aceptar cosas de gente que tú realmente no te sientes bien, pero que obvias eso simplemente porque hay un vacío que tú no eres capaz de suplir. Y no solamente a nivel de placer del cuerpo, sino hay personas que les hacen falta que otras les digan que la quieren, o que otras la llamen y le digan cómo estás de linda, o que te digan cosas. Sí, muchas personas solamente tienen amigos, incluso por las redes, para que las saluden y les manden emoticones. En mi caso, yo no necesito eso. ¿Sí? Y no es prepotencia. Entonces, muchas veces ese amor propio profundo se ve como algo, uy, pero es que no, es que Dios la va a castigar, o es que Dios, no, es que una cosa es mi amor propio y otra cosa ya es mi parte espiritual. Pero realmente si tú crees que Dios está dentro de ti y ahí nos metemos en la parte de la espiritualidad, pues tú no necesitas realmente nada, sino tú. Y a partir de ahí uno puede con claridad, con amor hacia sí mismo, compartir o por lo menos decir, no quiero esto hoy, o si me gusta así, o mira, me equivoqué. Pero es que en esta situación de placer no hablamos las mujeres y muchos hombres tampoco, pero las mujeres
que estamos pues, en esta sociedad y además porque también en las mujeres, como tú decías, no nos han permitido explorar. Entre más experiencia tengamos, si yo digo que yo me masturbo todos los días, ¡uy! Pero ¿cómo así? Pero tú te tocas sobre de así, yo me toco, porque tienen la idea de que uno es del autotoque como si fuera en la pornografía. Y digo, no, es que tú te puedes tocar de muchas formas, con genitalidad, sin genitalidad, y es algo, son gestos de amor propio, ¿sí? Pero si yo te digo, mira, échate una crema todos los días aquí en la cara, porque es que si todos los días bloqueador, porque el día que no uses bloqueador, se te daña la piel. Entonces usted dice, ah, eso sí es bueno. Pero si yo te digo, tócate todos los días 15 minutos, siempre, incluso médicos, hermosa, coaches, y es lo más difícil que hay, conectar todos los días con tu cuerpo y con tu amor propio. 15 minutos yo le digo a la gente y a las personas que muchas veces hacen procesos con nosotros, y muchos en algún momento dicen, no tuve tiempo, estoy muy ocupado o muy ocupada, o estuvimos muy ocupados nosotros dos. 15 minutos, no, es que ven televisión, hace todo lo que quiera, pero y eso sí servirá, ¿y pero eso para qué? Y es súper importante, porque eso te recuerda a ti que tú estás en estado de presencia y que tú debes de reconciliarte con tu cuerpo, porque es aquí en este cuerpo vive tu espíritu, vive el placer, vive un superhumano, un suprahumano, que simplemente estamos desembocados afuera y desconectados, pero cuando tenemos esa capacidad de observarnos a través de una meditación, de las sensaciones, del silencio, de la palabra, del toque, del estado de presencia, allí empezamos a despertar y entrar en otras dimensiones, y el placer simplemente es un camino, sino que como es un camino donde nos han reprimido tanto, entonces si entras por ese camino, muchos esquemas y muchas creencias que tenemos a nivel ancestral, a nivel energético en el ADN, se van diluyendo también. Por ese es el poder. Es porque ha sido demasiado reprimido. Entonces, durante generaciones hay demasiada información energética, cuántica allí, y cuando tú entras a ese espacio, lo comprendes y lo desestructuras, cambian otras estructuras a nivel energético, emocional, familiar, emocional, que eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, ese ejercicio del espejo, recomendadísimo para tu comunidad. Bueno, el placer es sanador. ¿Qué quieres decir, Saray, con esta frase, el placer es sanador? Pues precisamente lo que hablábamos ahora último, que el placer, como ha sido tan satanizado y como nos han dicho, es que los niños no tienen placer y usted tiene 60, 70 años tampoco. Ay, pero ¿cómo así? Y uno solo placer, pero si el placer está fuera de nosotros, o sea, es como cuando creemos que Dios está fuera de nosotros o que la responsabilidad está fuera de nosotros, o que nuestra felicidad depende y sí, obviamente la plata es rica y el carro es chévere y la comodidad es muy interesante y uno se puede sentir muy bien, pero cuando no hay una coherencia con situaciones internas, eso no te va a dar toda la felicidad, aunque hay muchos chistes respecto a eso, ¿no? Es más fácil vivir en una cuarentena pues con un Rolls Royce o lo que sea que tengas en tu casa que no. Pero realmente, y esto lo que nos han enseñado hoy es que no. Entonces el placer sana porque tú te reconcilias con él y ya no le vas a dar todo lo que tú escondes tiene poder sobre ti. Cuando tú sacas, y eso me pasó a mí cuando conté lo de mi abuso, cuando yo no contaba ese abuso era porque tenía una gran vergüenza y porque un gran desmerecimiento. Cuando yo ya lo empecé a contar, lo volví a poner público, eso ya perdió todo el poder y yo ya nunca volví a sentir ni pena, ni tristeza, ni víctima, ni nada. O sea, no siento nada porque ya ese ser que vivió esa situación no está aquí, no está, y ya no hay nada a nivel emocional, ni absolutamente nada que me conecte a mí con esa mujer cuántica del pasado. Ya no hay nada, y yo lo puedo contar pelo a pelo, revivirlo, no siento odio, no siento ganas de venganza, entonces no hay nada que me identifique con esa persona de hace 20 y pico de años. Eso sucede con el placer. Entonces, cuando el placer sana,
tú quitas todas las creencias y empiezas a ser responsable por tu placer, reconociéndote, reconociendo tu cuerpo, reconociendo cómo sientes hoy. Además, las mujeres somos 4 mujeres en un mes. Cuando estás ovulando, sientes tu cuerpo de una forma. Cuando estás en el inicio, o sea, porque dependemos de las hormonas. Entonces, todo el placer, la terapia menstrual, conocer nuestros ciclos, conocer el silencio, conocer las bendiciones de la alimentación, del baile, de la danza, de movernos, de hablar, todo esto va a ser parte de todas esas herramientas de autocultivo para nosotras iluminarnos, porque todos los seres podemos iluminarnos, ¿sí o no, Luz? Claro que sí. Todos podemos iluminarnos y no tenemos que hacer unas cosas, y más ahorita en este momento que estamos en esta frecuencia. Este es un excelente momento para el autoconocimiento, para el amor propio y para conectar con esa energía cuántica y suprahumana que tenemos, porque así no la veamos, existe. Y esto es comprobado científicamente. La física cuántica da cuenta de eso. Joe Dispenza, todo lo que tú y yo hablamos ya está, ya son médicos, ya son muchos científicos que lo están hablando, y que esto, antes de que ellos lo hablaban mucha cantidad de personas, lo comprobaban. Entonces es muy lindo porque se está uniendo toda esta situación de la interpretación de las cosas que no vemos, y se está haciendo un tejido maravilloso que es lo que nos va a llevar a un salto cuántico. Y muy, muy contenta porque la sexualidad consciente y integrar el placer al camino de autoconocimiento es simplemente un camino que para mí es muy interesante, es muy práctico, porque se vive a través de la experiencia. No necesitas una comprensión racional, y después ya la razón lo integra y lo racionaliza de otra forma. Bueno, no, Saray, gracias porque de verdad todo lo que nos compartiste esta tarde ha sido maravilloso, y cuéntanos un poco sobre algún evento, que las mujeres puedan conectarse contigo, porque realmente es un camino, y tú lo dices, y yo siempre invito a las personas: encuentra tu camino, encuentra tu verdad. O sea, son muchos los caminos que nos llevan al proceso de nuestro autoconocimiento y de nuestra autosanación. No tiene que ser la verdad, Luz Andrea, no tiene que ser la verdad. Eso hace parte del autoconocimiento, de que exploremos y escojamos ese camino donde yo me siento cómodo y me identifico. Así que cuéntanos qué puedes compartir hoy con todas las personas, hombres y mujeres que nos están viendo en este momento. Sí, bueno, mira, nosotros tenemos varios proyectos. El 80% del material educativo es gratuito. Está en el canal de YouTube, en nuestras redes sociales de Instagram, que es Tantra en Colombia y Latinoamérica by Saray Román. Tenemos 2 muros, uno mixto, privados, gratuitos, que se llama Alquimistas del Mundo, Magia Sexual, y el otro se llama Reconecta, que es solamente femenino. Entonces, en estas redes y en eso vas a encontrar meditaciones, charlas, mucho material donde tú puedes empezar pues, a entender y a comprender todo este camino de la sexualidad consciente. En este momento estamos con todas nuestras actividades virtuales. Entonces tenemos unas masterclass pregrabadas, tenemos 9 masterclass que la basamos en la multiorgasmia femenina. Todo lo que nosotros manejamos está unido, sexualidad consciente y espiritualidad, porque así yo, pues eso es lo que yo soy, eso es lo que yo experimento. Entonces, se basa en toda la parte de la multiorgasmia femenina, masculina, en parejas, masaje de yoni, que es el masaje en los genitales femeninos, el lingam, también para las personas con menopausia, multiorgasmia en la menopausia, y esas son las pregrabadas. Cada mes tenemos masterclass en vivo, clases en vivo. Entonces, en este mes de julio ya hicimos el de Amrita, que es la liberación de las aguas femeninas. Estamos para agosto pendientes con el de masaje tántrico. El viernes tenemos una masterclass de masaje tántrico. El sábado tenemos un círculo de sanación del abuso a través del placer.
y constantemente estamos con entrevistas, o sea, somos bien activos en esta parte y más ahora de entregar la información. También tenemos la opción de clases y sesiones privadas, individuales o en pareja, donde tú a través de un proceso puedes integrar y encontrar espacios donde aclaras dudas, donde aprendes también sobre el autotoque erótico amoroso, sobre la multiorgasmia, cómo unir sexualidad con espiritualidad. Trabajamos con muchas cosas a nivel de meditación, de respiración, actividades corporales. Y bueno, que nos sigan en las redes. ¿Cómo te encuentran en las redes, Saray? La Entonces, web mía es sarayromantantra.com, ahí está toda la información. Y en redes, en Instagram, estoy como Tantra en Colombia by Saray Roman, igual en Facebook y en YouTube. Esas son las redes que estamos nosotros hoy. Entonces, nada, muchas gracias. A su servicio, cualquier información, las preguntas pueden enviarlas, no cobramos por responder preguntas, pues obviamente no voy a entrar en profundidad en los casos, pero sí siempre estamos en disposición de responder y de guiar a las personas en este camino. Entonces, muchas gracias. Tenemos la certificación, también tenemos un curso de 20 horas de sexualidad somática. Bueno, tenemos desde el que quiera una hora hasta las personas que quieran integrar la sexualidad consciente a su vida de muchos aspectos. Entonces, cualquier información estoy a su disposición. no, gracias a ti, Saray, por tu tiempo, gracias a todas las personas que en este momento pues nos estuvieron acompañando en este espacio. Les invitamos entonces a que sigan a Saray en sus redes. Saben que nos vemos en este espacio, vamos a seguir teniendo este espacio cada 15 días en Despierta con Luz, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseamos un bendecido día, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Por favor, ayúdenos a compartir esta transmisión. En la medida en que ustedes nos ayuden a compartir esta transmisión, vamos a hacer muchas más personas despertando y sanando. Siempre les hemos dicho, tú no sabes el cambio que puedas hacer en una vida, en 2 vidas, cuando información como la que hoy nos está compartiendo Sara puede transformar y puede cambiar la vida de una persona. Así que ese puede ser hoy tu aporte al mundo, compartir esta transmisión desde tu amor para ayudar a llevar mucha más luz, mucha más despertar y mucha más conciencia y sanación. Así que muchísimas gracias. Les enviamos besos, bendiciones, mucha luz para todos. Muchas gracias por haber estado. Nos vemos en 15 días en Despierta con Luz. Gracias, Sara, y esperamos volver a tenerte. Sí. Me encantaría trabajar un tema del perdón que me parece fundamental. Así que bueno, esperemos que ella tenga otro espacio en su agenda y poder compartir con ella. Bendiciones, chao.